Ningún médico podía salvar a la madre moribunda del multimillonario. Las mentes más brillantes del mundo fracasaron hasta que la hija de 14 años de una empleada de limpieza entró y la curó en cuestión de minutos. A ese lugar lo llamaban el hospital más avanzado de Estados Unidos, el sitio donde el dinero podía comprar milagros. Pero una mujer se estaba muriendo, y nadie sabía por qué. 20 médicos. Un centro de $1,000 millones, todas las pruebas conocidas por la ciencia, todo fallando, hasta que la hija de una empleada de 14 años sentada en un pasillo con un viejo libro encuadernado en cuero, vio lo que nadie más pudo ver. No llevaba acreditación ni tenía un título, pero en ese momento cargaba con la verdad que podía salvar una vida o destruirla de su madre. Porque a veces la cura no viene del genio, viene del valor. Esto no es solo la historia de una mujer moribunda en un hospital de lujo. Es la historia de cómo la gente invisible lo vio todo. Y antes de que lo olvide, ¿desde dónde me estás viendo hoy? Deja un comentario abajo. Disfruta la historia. El hospital más caro del país estaba fallando. Una mujer se estaba muriendo por un misterio que ningún médico podía resolver, y la única persona que vio la verdad no formaba parte del personal médico. La luz del sol entraba a raudales por ventanas más altas que un hombre, pero no calentaba el pasillo. Solo parecía volver más fríos los suelos de mármol italiano y más pesado el silencio. Era el ala Summit en Cedar Crest, que no era realmente un hospital sino un hotel de 5 estrellas para los muy enfermos y los muy ricos. Allí no existían los horarios de visita, los chefs preparaban cualquier cosa que deseara un paciente. El aire estaba filtrado con un leve olor a ropa limpia y dinero, y el equipo médico se ocultaba detrás de paneles de caoba pulida. La privacidad era el lujo supremo. Susan Vance empujaba su carrito de limpieza por el largo pasillo. Era una mujer de 42 años con movimientos rápidos y silenciosos que trabajaba allí desde hacía 8 años. En ese tiempo había aprendido la geografía del silencio, sabía qué puertas había que pasar de largo, qué suelos rechinaban y qué familias estaban de luto. Su uniforme estaba impecable de un gris pálido, un color diseñado para fundirse con las paredes. Susan era buena en su trabajo porque era buena para pasar desapercibida. Al final del pasillo, cerca de una alcoba tranquila, estaba sentada su hija Emily Vance, de 14 años, que alzó la vista cuando su madre se acercó. Emily tenía el cabello rubio muy claro recogido en una simple coleta, y estaba sentada en un banco acolchado, luciendo pequeña para su edad. Parecía cualquier otra adolescente, quizá aburrida, esperando a que terminara el turno de su madre. En su regazo había un libro grueso antiguo y encuadernado en cuero verde oscuro, con las letras doradas del lomo casi completamente borradas. «¿Cómo estás, cariño?», susurró Susan deteniéndose junto al carro y secándose las manos en el delantal. «Estoy bien, mamá. Solo estoy leyendo», respondió Emily con una voz tan suave como la de su madre. «La señora Hayes en la 8001». «¿No está bien?», dijo Susan frunciendo el ceño con preocupación. «Todo el piso está tenso». «Están preocupados», dijo Emily. No era una pregunta. Su hijo es el señor Mark Hayes, el dueño de la naviera. Ha estado aquí toda la semana. Tiene un aspecto terrible. Susan suspiró y tomó un pulverizador. «Tengo que hacer su habitación. El doctor Monroe tiene una reunión. Están intentando averiguar qué pasa». «Está bien, mamá. Te espero aquí», dijo Emily con una pequeña sonrisa tranquilizadora. Susan asintió y empujó el carrito hacia la habitación 8001, pero se detuvo un instante. «Emily, por favor, quédate justo aquí. No te muevas. La enfermera Klein está de turno y ya de por sí es muy quisquillosa. No me moveré, lo prometo». Susan se apresuró a irse, y Emily la miró alejarse. Sabía que quisquillosa significaba que a la enfermera Klein le disgustaba ver a una chica de 14 años en el ala médica más exclusiva del estado. Era verano y el turno de Susan duraba 12 horas. Emily no tenía otro lugar a donde ir, así que esperó y observó. Desde su alcoba podía ver el puesto de enfermería, la puerta de la sala de reuniones donde se juntaban los médicos y la entrada de la suite 801. Llevaba observando 4 días y veía patrones que otros pasaban por alto.
La puerta de la sala de reuniones se abrió y un grupo de hombres con batas blancas salió. Parecían cansados y furiosos. El doctor Albert Monroe, un hombre de 58 años, iba al frente. Era alto, de pelo plateado y con una voz que nunca necesitaba ser fuerte. Era el jefe de diagnóstico y miraba la carpeta en su mano como si lo hubiera ofendido personalmente. «No tiene sentido, señores», dijo el doctor Monroe. Su voz resonó levemente. «Hemos hecho todos los paneles. Sus enzimas hepáticas son erráticas. Su función renal está en declive y su corazón, la arritmia, es completamente impredecible». El doctor Ben Carter, de 30 años, era el más joven del equipo. Cambió el peso de un pie al otro. «Albert, sus síntomas neurológicos también están empeorando. La confusión, la fatiga. Parece algo sistémico. ¿Podría ser ambiental?» Algo en su habitación. El doctor Monroe le dedicó una mirada fría. «Doctor, esto es el ala Summit. El aire aquí es más limpio que en una fábrica de microchips. Probamos su comida, probamos el agua. No es ambiental, pero el deterioro es demasiado rápido para ser simple vejez». «Tiene 81 años», insistió el doctor Carter. El doctor Monroe chasqueó los dedos con impaciencia. «El cuerpo falla. Nos falta la enfermedad subyacente. Regresen al laboratorio, repitan el panel autoinmune y busquen algo raro». Los médicos se dispersaron con expresión derrotada. Emily los observó marcharse. Había escuchado esa misma conversación o una parecida todos los días. Los doctores buscaban una gran respuesta complicada, un caso extraordinario, un cebra en un campo de caballos. Miró hacia su libro, era de su abuelo, el capitán Robert Mitchell. Para el mundo, era un veterano condecorado, un boina verde, una leyenda en unidades que oficialmente no existían. Para Emily simplemente era Cap. Cap había sido médico en las profundidades de la selva vietnamita. No solo curaba huesos rotos y cosía heridas, también era biólogo de campo. Su vida y la de sus hombres dependían de distinguir entre una hoja que curaba y una raíz que mataba. Él le había enseñado todo a Emily, no con libros de texto, sino en caminatas por el bosque. «El mundo está lleno de susurros», solía decir con voz ronca, «pero la mayoría de la gente está demasiado ocupada gritando para oírlos. La naturaleza siempre dice la verdad. Solo hay que aprender su idioma». Aquel libro era su Biblia, la guía de botánica y toxicología de Mitchell. La había escrito él mismo y contenía dibujos de plantas, fórmulas químicas garabateadas en los márgenes y notas sobre antídotos. La madre de Emily, Susan, entró en la suite 801 con su carrito y la puerta se cerró con un clic. En ese momento alguien nuevo llegó por los ascensores. Un hombre de unos 50 y tantos años con un traje caro que le quedaba perfecto. Llevaba un maletín elegante y una bolsa de regalo de diseñador. Sonrió amablemente a la jefa de enfermeras. «Gary», dijo la enfermera Klein, suavizando su expresión severa, «ha tenido una mañana difícil». «Oh, pobre tía Ellie», respondió el hombre Gary Sinclair, con voz suave como la mantequilla. «Por eso estoy aquí, le traje un poco de consuelo». Era el sobrino de Eleanor Hayes. Emily lo había visto antes, visitaba todos los días por la tarde y siempre traía un regalo. «El señor Hayes está con ella ahora», informó la enfermera. «Excelente». «Solo pasaré un momento», dijo Gary caminando hacia la habitación. Emily lo observó. Había algo en su sonrisa, era demasiado brillante, nunca llegaba a sus ojos. La puerta de la 8001 se abrió y salió Mark Hayes, el hijo del multimillonario. Tenía 55 años, pero aparentaba 75. Su traje estaba arrugado y sus ojos hundidos por la falta de sueño. «Gary, estás aquí. Mark». «¿Cómo está ella?», preguntó Gary posando una mano tranquilizadora en el hombro de su primo. «¿Peor?», respondió Mark con voz quebrada. «No lo saben, no tienen idea. Son los mejores del mundo y me dicen que mi madre simplemente se está muriendo y no saben por qué». «Tranquilo, tranquilo», dijo Gary. «Debemos mantener la fe. Le traje el té especial que tanto le gusta, la mezcla relajante de Suiza. Siempre la ayuda a descansar. Haré que la enfermera le prepare una taza». «Gracias, Gary. Eres un buen hombre».
Es mi tía favorita, dijo Gary sonriendo. Es lo mínimo que puedo hacer. Gary entró en la habitación. Un momento después, Susan salió con su carrito pálida y pasó junto a Emily apresurada con una mirada tensa. Casi terminó, cariño. Susurró antes de dirigirse al cuarto de suministros. Emily esperó. 10 minutos más tarde, Gary Sinclair salió de la suite 801. Le entregó a la enfermera Klein una hermosa lata azul oscuro. Aquí está la mezcla de manzanilla que tanto le gusta, dijo. Por favor, asegúrese de que tome una taza caliente. Es lo único que calma su estómago. Por supuesto, señor. Sinclair, respondió la enfermera. Eres un ángel, dijo Gary dándole una palmada en la mano antes de dirigirse al ascensor. Ajustó su corbata y desapareció. La enfermera Klein fue de inmediato a la estación de nutrición para preparar el té. Emily observó todo. La voz de su abuelo resonó en su cabeza. Mira, sus manos. Cuando la gente miente, sus manos no. Emily había observado las de Gary mientras esperaba el ascensor y creía que nadie lo veía. Se secó las palmas en los pantalones como si las tuviera sudorosas. Un olor comenzó a flotar desde la estación de nutrición manzanilla dulce y herbal, pero la nariz de Emily se contrajo. Debajo del aroma floral captó otro olor tenue y amargo que le recordó a almendras quemadas. Abrió el libro de su abuelo y pasó las páginas sobre hongos y venenos de serpiente, hasta llegar al capítulo de los venenos cardíacos. Encontró la página que buscaba un dibujo detallado de una hermosa flor con campanas púrpuras digitalis purpurea de Dalera. Debajo su abuelo había escrito con letra firme y precisa: nombre popular campanas del muerto. El veneno es acumulativo. Pequeñas dosis con el tiempo se acumulan. Imitan una falla cardíaca o la vejez. Síntomas: náuseas, confusión, debilidad, pulso lento. Signo clásico. El paciente se queja de ver halos amarillos alrededor de las luces. Fácil de pasar por alto, difícil de rastrear. Emily sintió que un nudo frío se apretaba en su estómago. Recordó que el día anterior había escuchado a las enfermeras conversar y una de ellas había dicho: «Es lo más raro, la señora Hayes no deja de quejarse de que las luces se ven demasiado amarillas. Revisamos sus ojos, no tiene nada». En ese momento Emily comprendió la verdad. Emily miró la puerta de la suite 801. Luego miró a su madre que limpiaba el pasillo en silencio a lo lejos. Lo sabía. Aquella chica de 14 años sentada en un pasillo de hospital con el libro de un hombre muerto. Sabía algo que 20 especialistas no. La señora Hayes no se estaba muriendo, la estaban asesinando. El mundo se redujo a 3 cosas. El libro en su regazo, el clic, clic, clic de la cuchara de la enfermera Klein, removiendo el té y el golpeteo de su propio corazón. Las manos de Emily estaban heladas. Fijó la vista en las palabras veneno acumulativo, pequeñas dosis con el tiempo se acumulan. Las visitas diarias, el té especial, los dolores de estómago que supuestamente aliviaba. No calmaban la enfermedad, eran la enfermedad. Gary Sinclair le daba a su tía el consuelo que le detenía el corazón. Emily levantó la vista. La enfermera Klein estaba en la estación de nutrición vertiendo agua hirviendo de una tetera plateada en una delicada taza de porcelana. El vapor subía en una columna y la enfermera dejó caer dentro un infusor cargado de hojas del té de la lata azul. El reloj de la pared marcaba las 3:15 p.m. En 2 minutos el té estaría listo. En 3 estaría en la mesilla de Eleanor Hayes. Emily sintió una oleada de pánico fría y cortante. Tenía que hacer algo. Se levantó. El pesado libro de cuero resbaló de su regazo y golpeó el mármol con un ruido seco. La enfermera Klein levantó la vista de inmediato, el rostro transformado en una máscara de fastidio. «Silencio, esto es un hospital, jovencita, no una biblioteca. Lo siento». «Se me cayó el libro», balbuceó Emily. «Ya lo veo», respondió la enfermera volviendo al té impaciente mientras movía el pie. «Deberías estar en el vestíbulo de la planta baja, no aquí arriba. Mi madre está terminando su turno», susurró Emily. «Ya sé dónde está tu madre»,
contestó la enfermera retirando el infusor y colocando la taza sobre una bandeja plateada. Debería saber mejor que dejar a una niña merodear por el ala Summit. Las palabras de la enfermera eran cortantes hechas para doler. Normalmente lo lograban. Hacían que Emily se sintiera pequeña fuera de lugar como un ratón en la guarida de un león. Pero ahora, el aguijón de esas palabras no significaba nada. Solo podía ver la taza. Síntoma clásico. El paciente se queja de ver halos amarillos alrededor de las luces. La señora Hayes estaba viendo el veneno. La enfermera Klein levantó la bandeja y la equilibró perfectamente. Comenzó a caminar hacia la puerta de la suite 801. En los oídos de Emily resonó otra vez la voz de su abuelo, ya no la del maestro paciente, sino la del capitán. Hey, momentos para pensar y momentos para moverse. Si los confundes, mueres. Emily se movió. Salió de la alcoba directamente al paso de la enfermera. «Disculpe, enfermera Klein», dijo. La mujer suspiró exasperada. «¿Qué ocurre? Estoy entregando medicación». «Eso no es medicación», dijo Emily. Su voz temblaba, pero era clara. «Es té de hierbas ordenado por la familia de la paciente para darle consuelo». «Ahora apártate. Por favor, no se lo dé», suplicó Emily. «Basta ya», replicó la enfermera intentando pasar a su lado. Emily se movió con ella bloqueando el paso. «Es el té. La está enfermando». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de la enfermera, rápidamente reemplazado por furia. «¿Cómo te atreves? Eres la hija de una empleada. No sabes nada. Estás interfiriendo en la atención de una paciente. Quítate de mi camino o llamaré a seguridad y te echarán a ti y a tu madre». La amenaza cayó como un golpe. Emily vio en su mente el rostro de su madre, las largas horas, los pies cansados, el miedo constante de perder ese trabajo, el mejor que había tenido. Susan venía por el pasillo empujando su cubo de limpieza. Aún estaba lejos, pero ya podía verlas. Vio a su hija de pie frente a la enfermera y el terror absoluto cruzó su rostro. Emily gritó con la voz tensa de pánico. «Emily, deja a la enfermera en paz, ven aquí». Pero Emily no se movió. Miró la taza, luego el rostro enfurecido de la enfermera. «Es veneno», dijo más alto esta vez. «Es de Dalera, eso es». La enfermera Klein se abalanzó hacia adelante tratando de pasar, pero Emily no intentó detenerla con las manos. Hizo lo único que podía, extendió el brazo y golpeó la bandeja. No fue un movimiento calculado, sino el acto torpe y desesperado de una niña. La bandeja se inclinó, la taza de porcelana, la cuchara, y la tetera plateada volaron. El té amarillo pálido y ardiendo salpicó por el suelo. La taza se hizo añicos con un sonido seco y un chorro de líquido caliente le quemó la mano a Emily. Soltó un grito breve y agudo de dolor. Silencio. El pasillo quedó súbitamente inmóvil. La enfermera Klein se quedó helada, su uniforme blanco salpicado de té. Su rostro se volvió pálido y luego se tiñó de un rojo furioso. Temblaba de ira. Tú lo hiciste a propósito», siseó. Susan corrió dejando caer el mango del cubo que retumbó contra el suelo. «Dios mío, enfermera Klein, lo siento muchísimo, Emily». Agarró el brazo de su hija. «¿Qué te pasa? Estás loca, Susan». Lloraba dominada por el miedo. «Señora, lo limpiaré, pagaré la taza. Emily, discúlpate ahora mismo». La puerta de la suite 801 se abrió. Mark Hayes apareció en el umbral con los ojos enrojecidos, mirando la taza rota en el suelo, la enfermera furiosa, y a Susan sujetando a su hija. «¿Qué está pasando aquí afuera?», gruñó con voz áspera. «Mi madre está intentando descansar». «Señor Hayes», respondió la enfermera Klein con voz aguda y tensa. «Lamento mucho la molestia. Esta chica me agredió, tiró el té al suelo a propósito». En ese momento el doctor Ben Carter salió de la sala de conferencias atraído por el alboroto. Vio la escena y se apresuró a acercarse. «¿Qué pasó?» «¿Todos están bien?», fue el primero en notar que Emily sostenía su mano. «Estás quemada», dijo suavemente, extendiendo el brazo para revisarla. «¿Está bien?», interrumpió bruscamente la enfermera Klein.
Debe ser retirada de este piso y su madre despedida por esto. Susan se estremeció como si la hubieran golpeado. Por favor, señor Hayes, doctor Carter. Ella solo tropezó. Es una niña torpe. Nos iremos ahora mismo, rogó mientras intentaba arrastrar a Emily hacia el ascensor de servicio. Pero Emily se soltó. Su mano ardía con una mancha roja extendiéndose en la piel, pero sus ojos estaban fijos en Mark Hayes. No eran los ojos de una niña asustada, sino los de su abuelo viejos decididos. Lamento haberlo derramado, dijo Emily, su voz resonando en el pasillo silencioso. Pero no lo lamento. Me alegra que se haya derramado. Todos se quedaron inmóviles. Mark Hayes la observó con intensidad. Era un hombre que había construido un imperio y sabía leer a las personas. Vio la rebeldía, pero también la certeza. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué hiciste eso, señor? ¿Hayes no la escuche?, intervino la enfermera Klein. Está delirando. Dijo algo horrible. Dijo que... Déjela hablar, ordenó Mark. El doctor Albert Monroe, jefe de diagnóstico, llegó con el ceño fruncido. ¿Qué es todo esto, enfermera? Está haciendo acusaciones absurdas, doctor, replicó Klein. Señor Hayes, suplicó Susan entre lágrimas, por favor, no sabe lo que dice. Nos vamos. ¿Por qué?, repitió Mark, ignorando a todos menos a Emily. La chica respiró hondo y señaló el té derramado ya enfriándose sobre el mármol. Porque es veneno, dijo. La palabra flotó en el aire estéril. El doctor Monroe dio un paso adelante. ¿Qué dijiste? Está loca, dijo la enfermera cruzándose de brazos. Acusa al señor Sinclair de envenenar a su propia tía. Lo llamó dedalera. El doctor Monroe soltó una risa corta y desagradable. Dedalera, Digitalis miró a Emily con desprecio. Niña, la Digitalis es un medicamento para el corazón. No somos tontos. Habríamos visto una sobredosis en sus análisis. Sus niveles son normales. Por eso no lo encuentran, replicó Emily, mirándolo sin miedo. Buscan el medicamento, no la planta. El fármaco es solo una parte. La planta cruda, las hojas tienen otras sustancias que se acumulan y no aparecen en un análisis normal de sangre. Miró al doctor Carter. Usted dijo que sus síntomas eran sistémicos. Dijo que podía ser ambiental. Lo es. Está en el té. El joven doctor la miró boquiabierto. Esto es lo más ridículo que he oído, dijo el doctor Monroe con frialdad. Luego se volvió hacia Susan. Señora, sus servicios ya no son requeridos aquí. Tome a su hija y abandone el edificio. Susan dejó escapar un sollozo ahogado. Todo había terminado, su vida, su trabajo. Apretó el brazo de Emily. Vamos, Emily. Nos vamos. Esperen, dijo una voz tranquila pero firme. Mark Hayes no se había movido. Observaba la lata azul que la enfermera Klein había dejado sobre el mostrador de nutrición. Luego volvió a mirar a Emily. Su rostro era una mezcla de dolor y desconcierto. Un hombre ahogándose que acababa de encontrar una cuerda loca e increíble, pero la única que tenía. ¿Cómo sabes esto?, preguntó. ¿Cómo sabes la palabra Digitalis? Emily se agachó con la mano palpitante y recogió el pesado libro de cuero. Lo sostuvo en alto. Mi abuelo me lo enseñó, dijo. Era médico de combate. Me enseñó a ver lo que otros no ven. Mark miró el libro, luego el té derramado, después al jefe médico que no le había dado respuestas y finalmente a la niña que le había dado una. «Deme esa lata», ordenó a la enfermera Klein. «Señor Hayes», titubeó ella. «La lata», gritó Mark. Asustada, la enfermera se la entregó. «Tráigame una bolsa de muestras», ordenó luego a Carter. «Vamos a analizar este té. Vamos a analizarlo todo». El doctor Monroe dio un paso adelante. «Señor Hayes, esto es sumamente irregular. No podemos tomar decisiones basadas en los arrebatos de una niña». Mark se volvió hacia él con una mirada de acero. «Esta mañana me dijo que no tenía nuevos caminos, que me preparara para el final, que había algo que se le escapaba», señaló a Emily. Tal vez ella lo acaba de encontrar. El silencio en el pasillo era tan tenso que parecía que podía romperse como la taza. El rostro del doctor Monroe
Era una máscara rígida de ofensa profesional. Señor Hayes, está cometiendo un grave error de juicio. Esto es un hospital, no un escenario para espectáculos. Es la vida de mi madre, doctor, dijo Mark con voz peligrosamente baja, y mi juicio es el único que importa en este piso. Usted me dijo que no tenía más ideas. Bien, esta es una nueva Dr. Carter. El joven médico Ben Carter miró a su superior y luego a Mark Hayes. Tomó su decisión y dio un paso al frente. Señor, consiga un kit de recolección estéril. Quiero una muestra del líquido del suelo, las hojas del infusor y toda la lata. Mark señaló. Llévelo usted mismo al laboratorio de toxicología. Dígales que quiero un análisis de espectro completo, no solo de lo que esperan encontrar. Quiero que busquen todo. Que analicen los alcaloides vegetales crudos. Que usen cromatografía líquida y espectrometría de masas. Dígales que busquen dedalera. El Dr. Monroe se echó hacia atrás escandalizado. Eso es una pérdida total de tiempo y recursos del laboratorio. Los resultados que mencionó, los niveles normales de digitalis, provienen precisamente de un test de espectrometría de masas. Entonces, háganlo otra vez, replicó Mark. Su voz no era un grito, pero golpeó las paredes como un martillo. Háganlo de otro modo. Compárenlo con una muestra botánica. No me importa cuánto tarde. Háganlo ahora. El Dr. Carter asintió con expresión grave. De inmediato, señor Hayes, dijo, y se apresuró hacia la estación de enfermería, recogiendo los kits de recolección y las bolsas de evidencia. Manipuló el té derramado y la lata azul con una nueva reverencia. Ya no era un médico complaciendo a un millonario, era un investigador en un caso nuevo. Mark Hayes se volvió hacia los demás. La enfermera Klein seguía inmóvil con el uniforme manchado. «Enfermera», dijo Mark. «Señor», respondió ella con voz tensa. «Coja una fregona». «Limpie esto». Los ojos de la enfermera se abrieron con asombro. Era trabajo de limpieza, trabajo de Susan. Era una humillación directa y brutal. «Señor Hayes, soy la jefa de enfermeras de este piso, y este desorden es un riesgo». «Límpielo», repitió Mark. El rostro de la enfermera se tiñó de un rojo manchado y doloroso. Lo miró, abrió y cerró la boca sin poder responder. Buscó apoyo en el Dr. Monroe, pero el jefe médico le daba la espalda furioso mirando por la enorme ventana del pasillo. Derrotada, la enfermera giró y marchó rígidamente hacia el armario de suministros, el mismo que usaba Susan. Finalmente Mark miró a Susan y a Emily. Susan temblaba sujetando el brazo de su hija con fuerza. Intentaba hacer las más pequeñas desaparecer. «Señor Hayes, lo siento mucho. Nos iremos». «Haré mis maletas», dijo con voz temblorosa. «No van a ninguna parte», respondió Mark. Susan dejó de respirar. «Señor», balbuceó, «no estamos despedidas aún, no». Miró a Emily. La chica no se había movido. Seguía sosteniendo su mano quemada, pero sus ojos estaban fijos en él, firmes. «Tú, la chica. ¿Cómo te llamas, Emily, señor? ¿Y tu madre, Susan Vance?» «Señora Vance», dijo Mark suavizando apenas la voz, «su hija acaba de hacer una afirmación extraordinaria. Una acusación contra mi primo de algo impensable, y una acusación contra la mejor mente médica del país por incompetencia». Señaló la espalda rígida del Dr. Monroe. «Si se equivoca», continuó Mark, endureciendo de nuevo la voz, «habrá causado un grave alboroto, habrá difamado a un hombre honorable y habrá desperdiciado mi tiempo. Si se equivoca, por supuesto, será despedida. Haré que la escolten fuera del edificio, y me aseguraré de que su reputación en esta ciudad quede destruida». «¿Lo entiende, Susan?», emitió un pequeño sonido ahogado de terror, y asintió incapaz de hablar. Pero Mark se inclinó un gesto torpe e inusual para un hombre con un traje de $5,000, hasta quedar al nivel de los ojos de Emily. «Si tienes razón, si lo que dices es verdad». No terminó la frase. No hacía falta. El aire estaba cargado con la implicación. «Tu mano», dijo, notando la piel roja y ampollada. «¿Está bien?», susurró Emily. «No, no lo está», respondió Mark. En ese momento regresó el Dr. Carter sosteniendo una bolsa de evidencia sellada con la lata azul dentro.
Doctor, antes de ir al laboratorio consiga un botiquín, atienda la quemadura de la chica y luego lleve la muestra. Por supuesto, señor Hayes. El doctor Carter trajo rápidamente el botiquín, aplicó un gel refrescante y envolvió la mano de Emily con una venda blanca estéril. Su toque fue delicado. Miró a Emily con una especie de asombro. Gracias, dijo Emily en voz baja. Ahora, dijo Mark poniéndose de pie, usted y su hija esperarán conmigo. ¿Esperar, señor? ¿Dónde?, preguntó Susan desconcertada. ¿En la sala de conferencias? Quiero tenerlas donde pueda verlas. Miró al doctor Monroe. ¿Doctor? ¿Nos acompañará? El doctor Monroe se volvió desde la ventana con el rostro helado. Tengo pacientes reales que atender, señor Hayes. Estaré en mi oficina. Confío en que el doctor Carter sepa leer un informe de laboratorio. Este circo está por debajo de mi dignidad. ¿Bien? Su dignidad es asunto suyo. Mi madre es el mío, replicó Mark. Luego señaló la sala de conferencias acristalada. Después de usted, señora Vance. Susan, pálida y temblorosa, caminó con pasos vacilantes hacia la habitación. Emily la siguió deteniéndose un instante en la puerta para mirar atrás. La enfermera Klein fregaba el suelo con movimientos rígidos y furiosos. El doctor Carter ya iba camino a los ascensores sosteniendo la bolsa de evidencia como si fuera una bomba. El doctor Monroe había desaparecido. Todo el orden jerárquico del ala Summit acababa de darse vuelta. Emily respiró hondo y entró en la sala de conferencias. Mark la siguió y cerró la puerta con un clic suave y caro. La habitación era tan lujosa como el resto del ala. La mesa era una sola pieza de madera oscura y pulida lo bastante grande para 20 personas rodeada de sillas de cuero. Una de las paredes era de cristal y daba al jardín privado del hospital. Mark Hayes no se sentó en la cabecera de la mesa sino junto a la ventana. Hizo un gesto para que Susan y Emily se sentaran, pero no en la mesa. Señaló 2 sillas pequeñas y acolchadas en la esquina. El mensaje era claro. No eran sus invitadas, estaban siendo juzgadas. Susan se sentó enseguida al borde del asiento, pálida como un papel. Parecía que podría desmayarse. Emily se sentó a su lado colocando el libro de su abuelo sobre el regazo. El silencio era lo peor. Pasaron los minutos 5:10. Susan jugaba nerviosa con un hilo suelto de su uniforme gris. Sus labios se movían pero sin emitir sonido. Estaba rezando. Mark miraba por la ventana inmóvil. Su teléfono vibró varias veces sobre la mesa pero no lo atendió. Emily permanecía completamente quieta, concentrándose en el ritmo de su respiración, tal como su abuelo le había enseñado. En la selva esperar es la parte más difícil, le había dicho él. El enemigo es el ruido dentro de tu cabeza. No lo escuches. Escucha al mundo. Espera la señal. Emily estaba esperando la señal. Por fin Mark habló con voz baja sin mirarlas. ¿Ese libro? Emily dio un pequeño salto. ¿Señor? El libro sobre tu regazo. Dijiste que te lo dio tu abuelo. Sí, señor. Él lo escribió. Eso hizo que Mark girara la cabeza. Miró el volumen de cuero desgastado. ¿Él lo escribió? Pensé que era un libro de texto viejo. No, señor, lo escribió él. Son sus notas de cuando estuvo en la guerra. Era médico, pero también botánico. Estudiaba plantas, especialmente las que podían hacer daño. Tenía que hacerlo para mantener a salvo a sus hombres. Un héroe de guerra, murmuró Mark. Tomó su teléfono y por fin lo revisó frunciendo el ceño. El laboratorio tardará al menos 1 hora, quizá más, en hacer las pruebas correctas. Dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a mirar a Emily con una mirada aguda y analítica, evaluándola como a una rival de negocios. ¿Por qué lo hiciste, Emily, en serio? No me des un discurso heroico. ¿Por qué tiraste la bandeja? Escuchaste a la enfermera Klein. Escuchaste a tu madre. Sabías que la despedirían. Aún así lo hiciste. Susan respiró bruscamente. Señor Hayes, por favor, es solo una niña. No es solo una niña, replicó Mark con voz cortante. Una niña habría llorado, habría tenido miedo de la enfermera. Ella no. Ella tenía miedo de esa taza. ¿Por qué Emily miró a su madre y luego a Mark? Porque usted fue el único que me creyó, dijo.
Mark frunció el ceño. Yo no te creí. Solo estaba en la puerta. No, no, entonces respondió Emily negando con la cabeza. Antes. Hace 4 días cuando llegó por primera vez. Usted discutía con el doctor Monroe. Él dijo que su madre tenía edad avanzada y que esas cosas pasan. Pero usted se quedó muy callado y dijo: mi madre jugaba al tenis el mes pasado. Esto no es la edad. Es algo. Encuéntralo. Mark la observó sorprendido. Recordaba perfectamente aquella conversación ocurrida junto a los ascensores en tono bajo y furioso. ¿Escuchaste eso? Lo escucho todo, respondió Emily con calma. Me siento en la alcoba. La gente no me ve. Hablan como si fuera un mueble. ¿Y escuchaste a las enfermeras?, preguntó Mark. Sí. Hablaban de las luces amarillas. En el libro de mi abuelo dice que es un signo clásico de envenenamiento por dedalera. Pensaban que solo eran sus ojos fallando. Y mi primo Gary, dijo Mark, su voz tensa. Estás acusando a mi familia. Él trae el té, dijo Emily, todos los días. Y cada día aproximadamente 1 hora después de que se va ella empeora. Escuché a las enfermeras decirlo también. Decían que sus visitas la dejaban agotada, pensaban que era algo emocional. Una frialdad terrible se apoderó del rostro de Mark Hayes. Estaba uniendo las piezas la cronología, el té especial que Gary insistía en darle los síntomas que empeoraban. Gary Sinclair murmuró casi para sí mismo. Él dirige la fundación familiar, administra sus finanzas. Levantó la mirada hacia Emily. Si tienes razón, has salvado su vida. Miró a Susan. Y si te equivocas, habrás destruido la mía. Susan comenzó a llorar en silencio, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Emily. Oh, Emily. ¿Y si te equivocas? ¿Y si solo era manzanilla? Emily extendió su mano sana y tomó la de su madre. Era pequeña pero firme. No, mamá. Lo olí. ¿Lo oliste?, repitió Mark, inclinándose hacia adelante. ¿Oliste veneno bajo la manzanilla? Mi abuelo me enseñó eso también. Dijo que la mayoría de los venenos tienen un compañero, algo que oculta su sabor o su olor. Dijo que la manzanilla es perfecta para eso tan fuerte que tapa el gusto amargo. Pero también dijo la dedalera cuando se seca tiene un leve olor a almendras quemadas. ¿Almendras quemadas?, repitió Mark palideciendo. Cuando la enfermera Klein añadió el agua caliente, ese olor estaba allí. Solo por un segundo. Supe que tenía razón. Volvieron a quedarse en silencio. Esta vez fue distinto, ya no era el silencio de la sospecha, sino el silencio de un temor terrible compartido. La puerta de la sala de conferencias se abrió y el doctor Carter apareció pálido con una impresión de laboratorio en la mano. Susan Vance dejó de respirar. Mark Hayes se puso en pie tan rápido que casi volcó la silla. Su voz sonó ronca. El doctor Carter miró al doctor Monroe, que había aparecido detrás de él al ser avisado. Miró a Susan y luego posó la vista en Emily. Tenía razón, dijo Carter con la voz temblorosa. El laboratorio no lo detectó al principio. Estaba enmascarado tal como dijo. Pero cuando corrimos el análisis botánico completo, el té está fuertemente contaminado. No es solo dedalera común, es Digitalis lanata dedalera lanuda 10 veces más potente y mezclada con otra cosa. ¿Qué otra cosa?, exigió Mark. ¿Un compuesto de laurel de flor oleandro? Otro veneno cardíaco. Trabajan juntos y se amplifican mutuamente. Es un cóctel tóxico sofisticado diseñado para imitar una insuficiencia cardíaca gradual e indetectable. El doctor Monroe entró en la habitación con el rostro pálido como ceniza, leyendo el informe de laboratorio y mirando a la niña de 14 años sentada en la silla de la hija de la empleada. Mark Hayes se apoyó en la pared con la mano sobre la boca. No era hombre de lágrimas, pero sus hombros temblaban. Miró a Emily con una gratitud profunda y terrible. Él la estaba matando, susurró Mark. Mi propio primo. Estaba asesinando a mi madre. Susan Vance soltó un sollozo de pura y absoluta conmoción.
Emily cerró los ojos, la mano sana apretando el libro de su abuelo. La otra mano envuelta en vendas blancas, latía dolorosamente. La señal había llegado, y ella había tenido razón. Había estallado una bomba en el silencioso pasillo estéril. Los fragmentos fueron el silencio, y la onda expansiva la verdad. El doctor Monroe quedó paralizado, enfermo de palidez, mirando el informe como si fuera una serpiente. El jefe de diagnósticos y autor de textos había estado completamente equivocado y humillado. Mark Hayes, en cambio, no permaneció en el estupor. Su dolor y su miedo se transformaron en acción. El multimillonario que dirigía un imperio naviero global volvió a tomar el mando. Dr. Carter ordenó con voz áspera antídoto. ¿Cuál es Carter? Se sobresaltó. Es toxicidad por digitalis. El tratamiento es Digifab, un anticuerpo que se une al veneno. Llamaré a la farmacia. Necesitaremos una dosis masiva. Hay que pararlo ahora. Vaya, mandó Mark. ¿Y usted, Dr. Monroe? ¿Qué va a hacer? El Dr. Monroe se estremeció y murmuró que supervisaría la administración del tratamiento. El protocolo decía que asistiera al Dr. Carter. Mark lo interrumpió sin piedad. Él está a cargo del cuidado de mi madre ahora. La frase evaporó la carrera y la reputación del Dr. Monroe en un instante. Él asintió con la garganta trabada y siguió al Dr. Carter, que ya corría hacia la estación de enfermería. «¿Espera?», dijo una voz pequeña. Todos se detuvieron y miraron a Emily, que tenía el libro de su abuelo abierto en el regazo. «No es solo el veneno», dijo Emily con voz firme. «Hay que tratar lo que el veneno hizo». Carter, para su crédito, se detuvo a escuchar. «¿A qué te refieres?», preguntó. «Mi abuelo escribió sobre esto», respondió ella señalando una línea, en la letra punzante de su abuelo. Dijo: «Estos venenos actúan engañando al cuerpo. Impiden que el corazón use potasio». Dijo que el antídoto detiene el veneno, pero no corrige la inanición. Hay que devolver al corazón su alimento. Los ojos del Dr. Carter se abrieron. Claro, por eso la arritmia es tan caótica. Los niveles de potasio no solo están bajos, están bloqueados. Digifab unirá el veneno, pero el músculo cardíaco está agotado y podría fallar por el impacto. Miró a Emily con respeto absoluto. Tenía razón. No basta con el antídoto. Hace falta una perfusión de potasio de inmediato para sostener el corazón mientras se recupera. El Dr. Monroe la siguió espectral. Ahora Mark Hayes quedó solo en la sala de conferencias con Susan y Emily. La rabia que hervía bajo su dolor se volvió visible en oleadas. Lo estaban matando por dinero, por la fundación, por el testamento. Todo iría a ese primo si su madre moría. Conectó las piezas. El sobrino que manejaba las finanzas y la fundación las visitas serviciales. Sacó el teléfono, no marcó al 911, sino que pulsó un botón. Frank dijo con voz mortalmente calmada: «Tengo una situación en Cedar Crest. Te necesito aquí ahora». Pausa. «Y necesito seguridad». «Mi seguridad. Cierren este edificio. Ninguno que se llame Gary Sinclair sale del recinto. Estuvo aquí esta tarde. Si ya se fue, que lo encuentren. Quiero las cámaras de la ciudad, su coche, que lo localicen. Usen cualquier recurso». «¿Lo entiende?». Colgó sin esperar respuesta y miró a Susan y a Emily. Eran testigos pálidos de un poder que nunca habían presenciado. «Ustedes también», dijo Mark. «No pueden irse. Son las únicas que lo vieron. Son testigos materiales». «Señor». «Señor Hayes», tartamudeó. «Susan, no iremos a ningún lado. Haremos todo lo que necesite». «¿Ya lo han hecho?», respondió Mark. Luego miró a Emily y su mirada se suavizó. «Has salvado su vida. Tú, una chica de 14 años con un libro mientras los mejores del mundo la estaban dejando morir». «Yo solo lo vi», susurró Emily. «No podía quedarme callada». «Tienes el valor de tu abuelo», dijo Mark, «y eso es algo muy raro». La puerta se abrió. Era la enfermera Klein. Había terminado de limpiar el derrame y se veía confundida, asustada, intentando fingir que el mundo no acababa de girar sobre su eje. «Señor Hayes», dijo con voz vacilante, «el piso está limpio. ¿Hay algo más?» Mark giró la cabeza.
Sus ojos eran acero. Enfermera dijo con tono gélido, debe presentarse ante el doctor Carter. Seguirá sus órdenes al pie de la letra. No me hablará, no hablará con mi madre ni con esta niña o su madre, salvo con el máximo respeto. Está claro, el rostro de la enfermera se desmoronó. La acusación, el té derramado. Todo era verdad. Era verdad, susurró. Lo era, confirmó Mark. La máscara profesional de la enfermera se quebró. Vio pasar ante sus ojos su carrera, su pensión, toda su vida. Había intentado hacer despedir a la heroína. Había amenazado a una niña que acababa de salvar a la paciente más importante del hospital. Lo siento, señor Hayes. Señora Vance, no lo sabía. Solo seguía el protocolo. Susan, que había sido un ratón durante 8 años y que había vivido con miedo de esa mujer, habló. Su voz era apenas un susurro, pero clara y afilada. Amenazó a mi hija. Amenazó mi trabajo porque no quiso escuchar. Le dijo que era la hija de una sirvienta. Le dijo que no sabía nada. La enfermera Klein se estremeció. Las palabras le cayeron como piedras. Lo siento, murmuró. Enfermera Klein dijo, Mark queda en periodo de prueba efectivo de inmediato. Una queja más, una sola palabra cruel hacia cualquier miembro del personal, sea de limpieza o no, y estará acabada. No solo aquí, en todas partes. ¿Entendido? Sí, señor. Gracias, señor. Retrocedió con los ojos desorbitados y salió apresurada. Susan exhaló un largo suspiro tembloroso. Nunca había hablado así a una figura de autoridad. Se sentía mareada. Mark Hayes se volvió hacia Susan y Emily. La adrenalina se desvanecía. Parecía agotado, cansado hasta los huesos. No pueden quedarse en esta habitación no así. Y no pueden volver a ese pasillo, dijo señalando la enorme mesa de conferencias. Por favor, siéntense a la mesa las dos. No era una orden ni una petición, era un nuevo equilibrio. Susan miró la silla, era una silla de miembros de junta de multimillonarios. Dudó, pero al fin se sentó. Emily se sentó a su lado apoyando su mano vendada sobre la fría madera oscura. Ya no eran el personal en la esquina, estaban en la mesa. Tengo que ir con ella, dijo Mark. Debo estar allí cuando le administren el antídoto, cuando sepa que está a salvo. ¿Esperarán aquí? Quiero hablar con ustedes después. Por supuesto, señor Hayes, dijo Susan con voz más firme. Lo esperaremos. Mark la miró. Señora Vance, Susan. Gracias. Su hija es extraordinaria. Debe sentirse muy orgullosa. Susan miró a Emily. Las lágrimas que había contenido durante horas, quizás años, por fin cayeron. Eran lágrimas de miedo, de alivio y de un orgullo tan hondo que dolía. Lo estoy, susurró. Más de lo que jamás sabrá. Mark sintió su rostro una mezcla de gratitud y furia. Se volvió y salió de la sala de conferencias. Caminó con paso decidido hacia la suite 801, un hombre listo para la guerra, y abrió la puerta de golpe. Susan y Emily quedaron solas. La habitación enorme y lujosa estaba completamente en silencio. Eran dos figuras pequeñas en una mesa gigantesca. La mano de Emily latía bajo el vendaje. Estaba exhausta. Por fin dejó caer los hombros. Emily, dijo Susan con voz entrecortada, ¿estuviste? Increíble. Fuiste igual que él, igual que Cap. Tenía tanto miedo, mamá, confesó Emily. Lo sé, cariño, yo también. Susan se levantó y abrazó a su hija estrechándola fuerte. Pero lo lograste. Fuiste valiente y tuviste razón. Salvaste la vida de esa mujer. Emily apoyó la cabeza en el hombro de su madre, una niña de 14 años que acababa de enfrentarse a doctores, enfermeras y multimillonarios. Cerró los ojos. Por primera vez en el día se sintió a salvo. Fuera de la sala de conferencias, el hospital era un caos silencioso. El doctor Carter y un equipo de enfermeras trabajaban en la suite 801. 4 bolsas de Digifab colgaban y una segunda bolsa más pequeña de potasio goteaba lentamente en el brazo de la señora Hayes. Mark Hayes permanecía junto a la ventana de espaldas a la habitación, observando la frágil figura de su madre en la cama. No se movía. El doctor Monroe se quedó en el umbral mirando. No se le permitía entrar.
Era un fantasma en su propio hospital. En el vestíbulo, 4 hombres altos con trajes oscuros salieron de un ascensor privado. Hablaron en voz baja con el jefe de seguridad del hospital. En cuestión de minutos, el edificio quedó cerrado. El rostro de Gary Sinclair aparecía en cada monitor de vigilancia. La espera comenzó. Susan y Emily aguardaban en la sala de conferencias. Pasó 1 hora, luego 2. El sol empezó a ponerse, y la luz dorada del atardecer se volvió gris. Susan debió haberse quedado dormida porque despertó sobresaltada cuando la puerta se abrió. Mark Hayes estaba en el umbral. Parecía 10 años mayor que por la mañana, pero el peso aplastante sobre sus hombros había desaparecido. «Está estable», dijo con voz gruesa por la emoción. Los doctores, el doctor Carter. El cambio fue casi inmediato. Su ritmo cardíaco se está normalizando. Despertó. Susan llevó una mano al pecho. «Gracias a Dios». «Pidió por mí», continuó Mark con una sonrisa atónita. Sabía quién era. Dijo que los halos amarillos se habían ido, que las luces volvían a verse blancas. Entró en la sala ya no como un comandante, sino como un hijo agradecido. «Aún no está fuera de peligro», añadió. «Será una recuperación larga. Las toxinas hicieron mucho daño, pero vivirá. El doctor Carter está seguro de ello. Vivirá». Se detuvo frente a la mesa y miró a Emily. «La policía está aquí», dijo. «Están hablando con Gary. Mi equipo de seguridad lo encontró en su club. Estaba celebrando. Tenía en su maletín un Nuevo Testamento, uno que lo dejaba todo a su nombre». «Dios mío», susurró Susan. «Querrán hablar contigo, Emily, para tomar tu declaración. Tú viste todo. ¿Está bien, sí, señor?», asintió Emily. «Pero eso puede esperar», dijo Mark tirando de una silla y sentándose a la mesa con ellas. «Tenemos que hablar de su futuro, señora Vance». El estómago de Susan se contrajo. Mi futuro, señor. No puede seguir trabajando aquí», dijo Mark. El rostro de Susan palideció. «Después de todo...» «Señor, entiendo la conmoción», la enfermera Klein. Susan interrumpió Mark alzando la mano. «No puede seguir trabajando aquí como limpiadora. Su hija acaba de demostrar que la persona más valiosa de este hospital no era el jefe de diagnóstico. Era la mujer que lo veía todo, y la niña lo bastante inteligente para comprenderlo». Miró a Emily. «Tienes un don, y es raro. Tu abuelo te enseñó bien. Sospecho que sabes más de lo que está en ese libro». Emily miró a su madre. «Me gusta leer revistas médicas en línea», dijo tímidamente. «Lo imaginaba», sonrió Mark. «Deberías estar en una escuela especial en la universidad, dirigiendo un laboratorio, no sentada en el pasillo de un hospital». Se volvió hacia Susan. «Voy a crear un fideicomiso, un fondo educativo. Pagará toda la educación de Emily, cualquier escuela que quiera, cualquier universidad que elija, incluso la Facultad de Medicina si así lo desea. Ya está hecho». Susan se quedó mirándolo boquiabierta sin palabras. «Y en cuanto a usted, Susan», continuó Mark, «le debo una deuda que nunca podré pagar. Ha pasado por una prueba terrible, mal pagada y sin reconocimiento durante 8 años. Eso se acabó. Le haré un acuerdo, uno, que signifique que no tendrá que volver a fregar un suelo, uno, que le permita comprar una casa, ver graduarse a su hija». Dijo una cifra. Era una cantidad que hizo que Susan se sintiera mareada. Era más dinero del que había soñado jamás. «Señor Hayes, no puedo, es demasiado», balbuceó. «No es demasiado, es insuficiente», corrigió él con voz firme. «Es lo que se merece, pero tengo una condición. Una sola cosa que quiero pedirles a ambas». «Lo que sea», dijo Susan. «Mi madre vive gracias a ustedes. Es una mujer sola». Su familia al final fue un veneno, su rostro se ensombreció, pero continuó. «Cuando se recupere, me gustaría que la visitaran como amigas, no como empleadas. Creo que le agradarías, Emily. Le gustaría conocer a la chica que le salvó la vida». «A mí también me gustaría», respondió Emily con una pequeña sonrisa sincera. 3 semanas después, el mundo tenía otro color. Susan Vance estaba en la cocina de su nuevo apartamento.
No era un palacio, sino un piso limpio y sencillo de 2 dormitorios en un buen vecindario con un pequeño balcón que daba a un parque. Pero para Susan, era todo. La luz del sol, no la fría luz estéril del hospital, llenaba la habitación. Desempacaba una caja etiquetada cocina vestida con vaqueros y un suéter rojo. No se había puesto su uniforme gris en 21 días. Aún se despertaba algunas mañanas con el corazón acelerado pensando que llegaba tarde a su turno, y luego recordaba que nunca volvería a llegar tarde a ese trabajo. En la sala, Emily estaba sentada ante un nuevo escritorio de madera cubierto de libros. Eran nuevos con el papel aún crujiente, biología avanzada, química orgánica, farmacología. El fondo educativo de Mark Hayes no solo la había inscrito en la mejor academia privada del estado, sino que le había proporcionado un programa de nivel universitario. Ella lo absorbía todo como una esponja. Sobre una pequeña repisa encima del escritorio en un lugar de honor, descansaba un viejo libro encuadernado en cuero. Su lomo estaba gastado, sus páginas suaves por el tiempo. «Todavía no puedo creerlo», dijo Susan colocando una taza de café en un armario. «No parece real. Este lugar está ropa no tener que esconderme más». Emily levantó la vista de su escritorio. «Es real, mamá. Ya no tienes que tener miedo». «Lo sé», respondió Susan caminando hacia ella y poniendo una mano sobre su cabello rubio. «Estoy tan orgullosa de ti, de lo que hiciste. Estaba aterrada, pero tú fuiste tan valiente. Fuiste igual que él». Emily alzó su mano vendada y la puso sobre la de su madre. La quemadura sanaba dejando una cicatriz rosada pequeña y permanente. «Él también habría estado orgulloso de ti, mamá», dijo Emily. «Te enfrentaste a la enfermera Klein». Susan soltó una pequeña risa de sorpresa. Es verdad, no miró sus manos ya sin las marcas de los productos de limpieza. Es gracioso. Durante 8 años intenté ser invisible. Pensé que así estaríamos a salvo. Pero tú nos salvaste al negarte a ser invisible. No podía dejar que muriera, dijo Emily en voz baja. Sabía lo que sabía. El abuelo siempre decía, saber la verdad no significa nada. Actuar sobre ella es lo que cambia el mundo. Sobre el escritorio había un sobre pequeño de cartulina gruesa color crema claramente caro. «Debemos prepararnos», dijo Emily señalando el sobre. «Mandará el coche a las 2». El estómago de Susan dio un vuelco. «Estoy nerviosa. Ir de visita como si fuéramos iguales». «Lo somos», dijo Emily simplemente. El coche negro se movía en silencio. Esta vez, Susan y Emily no entraban por la puerta de servicio, sino por el gran vestíbulo principal del ala Summit. Las puertas automáticas se abrieron. Mark Hayes las esperaba ya no con un traje arrugado y el rostro preocupado, sino con camisa planchada y pantalones informales. La pena había desaparecido. Sonreía. «Susan Emily, gracias por venir». «Señor Hayes», dijo Susan inclinando la cabeza. «Mark, por favor». «Después de lo que han hecho, señor Hayes, es para la gente que estoy a punto de despedir». Bromeó con una sonrisa breve. Subieron por el ascensor privado. El pasillo era tal como Emily lo recordaba, frío de mármol silencioso. Pero ese día no daba miedo. Mark las condujo hasta la suite 801 y tocó suavemente antes de abrir la puerta. «Mamá, ¿tienes visitas?» La habitación estaba luminosa. Las pesadas cortinas habían sido descorridas. El olor a veneno hacía tiempo que se había ido. Ahora olía a flores. En un gran sillón junto a la ventana, una anciana estaba sentada. Era delgada con la piel como pergamino, pero sus ojos de un azul intenso e inteligente estaban muy vivos. Era Eleanor Hayes. Frágil pero no débil. «Así que ustedes son las que...», dijo Eleanor con una voz sorprendentemente fuerte. Mamá sonrió. «Mark, te presento a Susan Vance y... a Emily». Eleanor miró primero a Susan. «Eres una buena madre. Has criado a una leona». Susan se sonrojó. «Gracias, señora. Estoy tan feliz de verla recuperada. Me siento como si me hubiera atropellado un camión», dijo Eleanor sin rodeos. «Pero estoy viva, que es más de lo que podía decir hace un mes».
Su mirada se posó en Emily, que estaba quieta con las manos entrelazadas. «Ven aquí, niña», ordenó suavemente. Emily dio un paso adelante. Eleanor examinó su rostro, el cabello rubio claro, la mirada firme. «Mark me contó todo sobre ti. Dijo que tenías 14 años. ¿Se equivocó? Eres mayor que eso, ¿verdad?» Emily no supo qué responder. «Supongo que sí, señora». «Me habló de tu abuelo Cap», continuó Eleanor suavizando la expresión. «Un médico de guerra, un hombre que veía lo que los demás no querían ver. Yo crecí en una época en que a la gente así se la llamaba héroe. Ahora los llaman... Bueno, no importa. Te enseñó bien». Eleanor extendió una mano delgada con venas marcadas. Emily la tomó con cuidado. «Tienes un don». «Emily Vance», dijo la anciana con fuerza inesperada. «Ves los patrones, ves la verdad bajo el ruido. Personas como mi antiguo médico, el Dr. Monroe, están educadas pero no son sabias. Buscan lo que esperan encontrar. Tú buscas lo que está ahí». «Solo leí su libro», susurró Emily. No dijo Eleanor negando con la cabeza. 100 personas podrían leer ese libro y ver solo garabatos sobre plantas. Tuviste una vida, la mía. Le acarició la mano. «Mark me dice que empezarás en la academia, que estudiarás toxicología». «Sí, señora. Bien». «Nunca dejes que te enseñen a desaprender lo que sabes. Nunca dejes que te digan que tu manera de ver está mal. El mundo está dirigido por hombres que aman gritar, pero lo salvan quienes saben escuchar». Susan y Mark observaban desde la puerta dos padres de mundos opuestos, unidos por la pequeña y silenciosa chica que ahora sostenía la mano de la madre del multimillonario. «Gracias», dijo Eleanor, sus ojos azules fijos en Emily. «Por mi vida». «De nada, señora Hayes», respondió Emily. 6 meses después, en una sala de conferencias universitaria, el aula revestida de roble olía a cera y papel viejo. No era la academia. Era un seminario especial para invitados en la Facultad de Medicina de la universidad. Emily, ahora con 15 años, estaba sentada en la primera fila. Era la persona más joven del aula por al menos una década. Los demás asientos estaban ocupados por estudiantes de medicina y posgraduados, todos con semblantes serios, tomando apuntes en sus computadoras portátiles. Emily escribía en un cuaderno de espiral sencillo. Su letra era clara y firme, igual que la de su abuelo. Al frente, una profesora distinguida, una mujer de ojos amables, señalaba un diagrama complejo proyectado en la pantalla. «Tenemos un caso clásico de diagnóstico difícil», dijo la profesora. «Un paciente presenta arritmia caótica y fallo sistémico. Todos los paneles estándar de toxicología dan negativo. El paciente empeora. Ustedes son los médicos. ¿Qué están pasando por alto?». La sala quedó en silencio. Los estudiantes miraban sus pantallas, sus apuntes, buscando la respuesta de manual. ¿Alguien preguntó la profesora? Una mano se alzó. Pequeña, con el dorso marcado por una leve cicatriz rosada. Los ojos de la profesora brillaron. Había estado esperando eso. «Sí, señorita Vance». Emily se puso de pie. El aula se sentía enorme, pero ella no tenía miedo. Ya no era la hija de una empleada en un pasillo. Ya no era invisible. Era una invitada de honor. Miró el gráfico y vio los patrones. «No están pasando por alto un qué», dijo Emily con voz clara que resonó en la sala. «Están pasando por alto un cómo. Están buscando un solo tóxico refinado». Señaló la pantalla. «Pero los síntomas no son únicos. Son acumulativos sinérgicos. No deberían buscar una píldora. Deberían buscar una planta». Toda la sala giró para mirarla. La profesora sonrió. Emily respiró hondo. La tranquila confianza de su abuelo, de su madre, de Eleanor Hayes, y de su propio conocimiento ganado con esfuerzo la envolvían. Estaba allí. Era vista. Era escuchada. Y apenas estaba comenzando. Y aquí es donde haremos una pausa en la historia por ahora. Espero que te haya permitido alejarte un poco del día y simplemente respirar. Tal vez la escuchaste con una taza de té junto a la ventana o mientras te preparabas para una noche tranquila.